Sí, 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 bienvenidos, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión aquí en su canal. Les bendiga. Vamos a platicar, a charlar con nuestro hermano Eric, Eric Uriel. Y ahorita vamos a ver qué show, qué show, qué show. Vamos a ver cómo se llama este business. Vamos a ver. Qué show, qué show. A ver, vamos a ver quién anda por aquí. Oh, yeah. Ah, 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 ah. Ahí está. ¿Quién anda por aquí? A ver. ¿Quién da señal de vida? Hola, hola. Brr, brr, patapín, taralelo, talala. Brr, brr, patapín. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Me escuchas, bro? Brr, Fuerte y brr, claro. patapín. ¿Quién es David? No sé. Brr, brr, patapín. Se metió, se coló ahí. Ay, no, qué cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás, mi hermano? Te escucho fuerte y claro. Bien, bien, bro. ¿Y tú qué tal? Todo bien, aquí llegando de la chamba, de mi primera chamba. Y ya ya llegando aquí a casita para darle a este podcast. Sí, bro, qué ¿Y bien. tú qué tal? Igual yo, no tiene mucho que llegué aquí a casa y me puse a estudiar un rato de un tema de una serie que vamos a estar dando en la iglesia de, que se llama Mentalidad de Desierto. Oh, suena Y interesante. se basa más o menos en lo que es en lo que pasó con el pueblo de Israel en Éxodo, sobre los 11 días que les correspondía llegar a la tierra prometida, a lo que se tardaron al llegar. Ah, Entonces, ok. básicamente es eso de cuestión de la mentalidad que tenía el pueblo de Israel en ese contexto y por qué tardaron tanto. Entonces, estaba estudiando un poco de la parte que me toca a mí, el tema que me toca a mí. Me toca el segundo punto hablando sobre la responsabilidad. Está bastante interesante. Fíjate que siento que eso justamente es lo que hace falta, como que más palabra hoy en día en las congregaciones. Siento que ya se ha aligerado un poco eso. Siento que es como que más Ajá. actividades, ¿no? No sé tú cómo lo veas, pero siento que es como que mucha actividad, ¿no? Actividad hacemos esto, hacemos aquello, hacemos aquí, hacemos allá, pero pocas veces esa preparación, ¿no? Ujú, exactamente. Pues más que nada la responsabilidad que no hay en algunos casos. Y pues es buen tema, la verdad es buen tema. Estuve ahí poco a poco dándole una pasadita más o menos este, la lección y estamos ahí ya sabes, pues meditando en la palabra para empezar a sacar las perlas de ahí. Sí, exacto. Fíjate, hace poco, Pero, el sí. martes pasado me tocó dar un tema ahí en el grupo de varones de la iglesia y justamente estaba yo con esa parte de qué doy, ¿no? Porque muchas veces
como que queremos reciclar todo, ¿no? Y yo pues ahí tengo material de lo que he grabado y todavía de lo que no. Entonces digo, pues voy a utilizar algo como de lo que tengo ahí, ¿no? Algo que más o menos se adapte. Pero fíjate que algo dentro Ujú, de mí, decía, no, como que tiene que ser algo fresco, tiene que ser algo más, vamos a ponerlo así, más original, ¿no? Y estaba yo dándole ujú, vueltas y había ese silencio, ¿no? Ese clásico silencio de, ay, pues, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, no sé cómo en eso, tengo un hermano que es de otra congregación, pero ahí es mi cliente, va y se corta y empezamos a platicar, ¿no? Justamente de tema de varones, tema de hombres, todo eso, siempre él me da consejería. Y justamente hablábamos el mal sacerdocio, ¿no? El mal sacerdocio, y pues ahí poníamos esa parte, ¿no? De que era un mal sacerdote, que era, bueno, basándonos en la historia de ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este hombre? De Eli y sus hijos, y se fue desarrollando poco a ujú. poco. Entonces, si sientes esa parte, ¿no? Cuando dices, sale de Dios y nada más como que te da esa muestra y ahí tú lo vas desarrollando, a cuando justamente solamente quieres hacerlo como que tú en tus fuerzas. Ujú, exacto, sí, sí, sí. Y sí, bueno, ahora sí que eso es buen tema. Y y pues ahí andamos estudiándolo poco a poco. Pero pues hoy nos toca hablar de otro tema, no sé cómo quieras empezar esto. Ok, Este, no sé si tenemos invitados, si no, le damos. y le mandé mensaje, pero no creo que haya podido. Entonces, pues ahorita le damos, si quieres hacemos un diálogo abierto y ya también vamos contestando una que otra pregunta ahí que nos ponen en los comentarios para ir complementando esto. Pero fíjate, te quería platicar de algo. Más allá de lo que te había dicho, ¿no? En el mensaje de teorías conspirativas, siento que como que no va, sobre todo porque como que no, bueno, busqué, le puse ahí en ChatGPT las que son más populares o más profundas y como que ninguna me convenció. O sea, como que había como de, pues el código Da Vinci dice esto y todo, pero como que muy ciencia ficción, ¿no? Y quería Ujú. hablarte de algo, no sé, tú cómo veas esta parte. Me he estado dando cuenta que ha pasado muchas cosas y obviamente el resumen final que siempre la gente dice, ya estamos cerca del fin, todo eso, ¿no? Pero justamente te quiero hablar o quiero que platiquemos de eso, ¿no? ¿Cómo ves estas situaciones que están pasando hoy en día en el mundo? En un mismo día, bueno, o en una misma semana o en un mismo mes, no sé si escuchaste de que a una jovencita, una joven, la funaron en un camión allá en Estados Unidos. El día de hoy funaron a un hombre que era parte del equipo de Donald Trump y que es evangélico o era evangélico. Bueno, es porque sabemos que vivimos por siempre, ¿no? En Cristo Jesús. Entonces, eso yo lo veo y hoy mismo también, aparte de lo de este chavo, hoy no sé si viste lo que pasó en Iztapalapa, que explotó una pipa de gas, bueno, de petróleo gasificado, de petróleo, no sé, dañado, algo así. Y pues, justamente yo decía, pero, o sea, ¿qué está pasando hoy en día, no? Y eso me llama bastante, bastante la atención. No sé tú cómo veas qué está pasando, qué consideras que ya es el fin, consideras que esto va a mejorar, que va a empeorar. Tú, digamos, vamos a ponerle un nombre a esto, escatológicamente, ¿en qué tiempo crees que estamos? Híjoles, pues la verdad, en mi opinión, en mi perspectiva, yo creo que primero, antes que nada, depende de la postura teológica que uno tenga o doctrinalmente va a considerar lo que viene más adelante, el fin, ¿no? Si uno es no sé, cree en el milenio, si uno cree en la que vamos a pasar la tribulación o todo eso, pues va a haber como conflicto, ¿no? En las creencias, en las posturas, ¿no? Mi postura en cuestión de en qué lado, en qué tiempo estamos, yo todavía creo que estamos en el tiempo de la gracia.
Este, y también algo que tal vez va a sonar como raro, pero yo siento que todavía no es el fin. O sea, Ok. yo siento que bíblicamente sí nos habla que no, nada va a venir bueno, ¿no? No es de que vamos a ver una tierra nueva, vamos a ver, no va a haber pobreza, ¿no? O sea, la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de que cada vez se va a ver más dificultad, ¿no? En cuestión económica, en cuestión, social, en cuestión, política, en cuestión, espiritual también. Entonces, pero yo sí creo que hoy en día la iglesia está en global, me refiero, este, más activa que antes. Siento que somos más visibles ante la sociedad. Somos más activos que antes. Antes casi no había tanto mover en cuestión de congresos, en cuestión de reuniones, en cuestión de lives que se hacían. O sea, no había casi esa posibilidad. Hoy en día creo que estamos en una época donde hay cada vez más avivamientos, hay cada vez más oportunidades de evangelizar, hay más puntos de reunión cristianos, hay más formas de poder hacer algo para ayudar a los demás. La cosa es de que el que dice que no, o tal vez tiene una idea de que todo está empeorando, es porque tal vez no sale de su municipio, ¿no? Pero en realidad, o sea, yo sí me doy cuenta, o sea, que, bueno, sí hay un mover, o sea, sí hay un mover fuerte. O sea, no tiene mucho que fui a una gira a representar una obra que se llama La Espina. Ajá. Y hicimos 25 presentaciones desde el norte hacia abajo, hacia el sur. Visitamos aproximadamente 25 iglesias. Entonces, entre ellas Puebla, Guanajuato, Hidalgo, etcétera. Entonces, yo me doy cuenta de más o menos en la cultura de cada iglesia o en el contexto de cada iglesia y municipios y estados en los que pude ir a ver es de que la iglesia está activa. O sea, hay iglesia moviéndose, hay iglesia haciendo muchas cosas, ¿no? Que tal vez uno no lo ve, pues no, pero sí se está haciendo algo. Entonces yo creo que todavía no es el fin, creo que falta algo un poco más. Ahora sí que es una posición que yo tengo basada en qué, en que también en cuestión del arrebatamiento es una doctrina. Ok. No es una doctrina, no es como algo viejo, es algo reciente. Ujú. Si no mal recuerdo la fecha de esa doctrina que la suscitó un teólogo, fue como en 1993, creo que fue el que, 93, 94, no me recuerdo muy bien, Ajá. que se empieza a ver la doctrina del arrebatamiento. Antes casi no se hablaba mucho en cuestión más teológicamente de ese tema. Ya de ahí empezamos a ver más argumentos y posiciones, como lo mencionaba al principio, de qué pensaba la gente, o sea, Ok. cómo se van después del rapto, no se van y etcétera. Sí, los que son la corriente pre-tribu Exacto. o milenialistas, ¿no? Ujú. ¿Tú qué posición tienes en ese en sentido de del arrebatamiento? Este, yo soy Pretribulacional. sí, así. Yo considero, que la tribulación nosotros no la vamos a pasar. Ok. Fíjate, me causa curiosidad porque justamente es algo, es un tema bastante complejo, ¿no? Las posiciones escatológicas de cada persona, de cada denominación o de cada fuente de pensamiento, relativamente sí es, sí es cercana a la fecha de lo que se empezó a hablar del arrebatamiento. Sí fue en los 1900. Em, Creo que el primero que habló eso fue este King James, y se hizo una Biblia bastante, que se enfoca bastante Ah, a lo sí, escatológico, exacto. que es justamente la Biblia King James.
Y justamente me causa intriga eso. Yo no tengo una posición tal cual, yo creo en el arrebatamiento, para que no se vaya a malinterpretar mis palabras. Yo creo en el arrebatamiento y no tengo todavía una posición tal cual de pre en la tribu o milenialista, pero eh, te fuiste, bro. Ay, ay, ay. Saludos, Gamma Hack. Bendiciones. Espérate, dale tap tap aquí Aquí a ando. dale tap tap aquí a la pantallita. Te me fuiste, mi querido Eric. No sé qué pasó que después me sacó y dije, ah, chis, ¿qué onda? Caray. Ajá, pero ya estoy aquí, pero sí te puse atención. Ah, ok, sí, justamente eso, ¿no? Ahora, fíjate, una curiosidad que yo tengo, ¿no? Porque se supone que dice la palabra de Dios, ¿no? Que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿no? Y que posteriormente seamos, convertidos de un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, digamos, en este caso, yo, para irme pre-tribulacional, ¿qué características debería yo de tener? O sea, ¿qué debo hacer yo o cómo debo de vivir? O sí, ¿qué características debe tener alguien para que sea, llamarlo así de esa manera, digno de irse y no pasar esa tribulación? Porque, mira, yo te voy a poner mi panorama, pues te digo que todavía no adopto una posición, porque, mira, considero que hoy en día no padecemos lo que padeció el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el mismo Esteban, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Persecuciones, hambres, tribulaciones, Ujú. incluso eran las cartas de presentación del apóstol Pablo, ¿no? No decía, yo soy doctor en teología, yo soy fariseo, no, él decía, mis cartas es padecer hambres, padecer persecución y todo eso. Entonces yo siento que hoy en día nos hemos acomodado demasiado. Entonces yo digo, bueno, si vamos a suponer que el dolor no te da un pase al arrebatamiento, ¿qué es lo que sí te da ese pase? ¿Qué es lo que sí te daría o qué es lo que diría Dios? Bueno, llegaste a tal punto, o hiciste tal cosa, o creíste de tal manera, porque pues sabemos que la salvación no es por obras, pero creíste de tal manera, o tuviste esos galardones, esas características para llegar a ser arrebatado. No sé ahí, si me puedas platicar un poquito más de ese tipo de cosas, porque es una duda, genuina que tengo. Pues bueno, es que es como te decía, una posición doctrinal, ¿no? Y lo, para ser pre, es vamos a decirlo de una manera así para que pueda explicarme mejor, porque es un tema no sé si conoces la famosa llave. No he escuchado. O a ver, platícalo, porque luego depende que hay diferentes formas de decirlo, explicarlo. Ujú. Pues la llave en lo que se refiere es los lapsos que estamos en el tiempo indicado en cuestión de bajo la gracia, luego el arrebatamiento, luego llegan los 7 años, 3 años y medio, 2 años, perdón, sí, 3 años y medio y 3 años y medio, donde empieza ya después la tribulación. No sé si desde ahí sí me estás, si has, bueno, sí conoces sobre eso de la llave. Ah, sí, sí, sí lo he escuchado de otra forma, pero sí, la ubico. Ya, espérame tantito, tengo aquí anotado algo muy importante sobre justamente eso. Mm, entonces tú no eres pre. Mm, oh, mi fe quiere ser pre. O sea, yo digo, si Dios me diera a escoger en algo en que creer y que se vaya a cumplir, yo sería pre. Realmente para no pasar la tribulación, obviamente, ¿no? Pero es que fíjate, hay muchas cosas que hoy en día se mencionan, pero bueno, ahorita si quieres te comento eso, pero sí, si ahorita me tomo una posición, sí soy pre. Ujú. Dice Apocalipsis 22:6, dice,
Dice, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus, los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bueno, aquí hay algo importante que es una promesa. Dice, "He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro". Para mí eso es el único requisito que uno puede tener, guardar las palabras, o sea, darlas por hechas. Ok, Ajá. Yo porque considero que el porque yo creo que nosotros no vamos a ser arrebatados, ¿no? Antes de ver al anticristo. ok. Interesante, Yo no interesante. yo no creo en que vamos a ser marcados, ya no, bueno, sí va a pasar eso, pero me refiero a que yo no voy a vivir eso, por decirlo de una manera. Nosotros vamos a ser arrebatados justamente antes de eso. Entonces, esa es una promesa, yo lo podría ver así para los gentiles, Ok, porque los judíos van a ser con un juicio diferente al de nosotros. sí. La Biblia nos habla de las bodas y una parte también nos habla de un juicio. Ajá. Y una nos habla de unas bodas y una de una fiesta, de un gran banquete. Entonces son dos tipos de celebración, si te das cuenta. Ajá, sí, sí, O, sí. o son bodas del Cordero o es el gran banquete. Ok, Entonces, yo creo que las dos destinos que tenemos los que creen en las palabras, como menciona aquí en Apocalipsis, de la profecía. Ahora, la profecía ya estaba dicha desde Génesis. O sea, que Jesucristo iba a venir, ajá, iba a dar salvación y que nuestro propósito no era estar aquí en esta tierra. ajá. Por eso habla de la tierra prometida, o sea, desde el Pentateuco está revelada el arrebatamiento. Entonces, yo podría decirte que este, yo también estoy como en un conflicto a veces porque las dos teorías, o bueno, las dos posiciones en base a la Biblia tienen sentido. Ajá. Pero aquí lo más curioso es de que nadie sabe qué va a pasar. Sí, sí, Entonces, son, justamente. son posiciones nada más, pero no sabemos realmente cómo va a ser. O sea, imagínate, si ni sabemos el día ni la hora, como dice la escritura, Ajá. no sabemos qué va a acontecer. ¿Qué va a pasar, no? Porque nosotros debemos de entender algo, que nosotros leemos la palabra de Dios, ajá, pero también la interpretamos como lo que el Espíritu nos da, ¿no? Pero a ciencia cierta no sabemos algo oficialmente que así va a pasar. Entonces, en cuestión de las formas, ¿no? De que va a venir Jesucristo, Ah, sí, sí, sí. ajá, como rey, ajá, como no va a venir como... esa es otra cosa importante. Él no viene como Mesías, él ya viene como rey. Ujú, correcto. Ujú. Él no viene ya con una posición como cuando llegó a la tierra por primera vez, que era una persona, vamos a decir de una manera sujeta, sumisa, una persona obediente. Él ya viene como un rey, Sí, porque sí. ya él, Ajá, ajá, exacto, él ya viene en otro contexto, ¿me explico? exacto. Sí, Ya no muchos lo viene dicen, ¿no? De como, esa manera de se fue el cordero, pero viene el león, ¿no? Entonces ahí es donde dices, hijo, ujú, ahí viene la justicia. sí, exacto. Entonces viene en otro contexto, él ya no viene como para, vamos a decirle así, ya no viene tanto a sanar, Ujú, ya no viene a una misericordia, ¿no? Sino él viene ya a hacer juicio. a ver si el juicio.
Y fíjate, eso me causa mucha curiosidad lo que estamos hablando, porque, o sea, yo he escuchado demasiadas teorías, incluso he escuchado gente que puedo considerar, no un maestro, pero alguien que predica muy bien la palabra, que están incluso en contra de lo que es el arrebatamiento, ¿no? Y yo lo creo, o sea, yo no tengo problema en creerlo, la Biblia, habla de eso, la Biblia data de eso, pero justamente algo que me causa conflicto es justamente si para lo pretribulacional, si en dado caso no va a pasar la iglesia, los hijos de Dios, esa cuestión pretribulacional, ¿por qué dice la palabra que algunos, y aun siendo escogidos, serán engañados? Eso es algo que me causa curiosidad. Si quieres ahí ahorita, anótamelo ahí para que ahorita me lo contestes. Y otra Ujú. cuestión, fíjate, me causa mucha curiosidad de que hay predicadores muy populares que dicen, no, pues que yo me cansé, yo no creo en el arrebatamiento porque pasaron 10 años de que creí, 20 años, 30 años y no vino el Señor, ¿no? A mí se me hace un argumento un poco absurdo, ¿no? Porque justamente la solución de todo eso es pues que descanses, ¿no? Que duermas y que el día de mañana resucitarás juntamente con eso, ¿no? Y aquí viene la pregunta, no sé, ahí tal vez te voy a poner un poquito en aprietos. No sé si conoces el caso de Henry Dahmer. ¿Has escuchado de Henry Dahmer? No, no lo he escuchado. Ah, bueno, te voy a platicar. Bueno, incluso es bueno, popular entre comillas, porque pues se me hace un cuate loco, te lo platico así brevemente. Fue un joven, pues que empezó su camino delictivo. Empezó muy joven a funar a cuanta persona se le ponía enfrente, pero este joven era de la comunidad LGBTIQI más, quién sabe qué tanta cosa, ¿no? No se les mencionaba en esa época de esa manera, pero pues es como hoy políticamente correcto tenemos que decirlo, ¿no? Entonces Ujú. empieza a hacer tanto destrozo, tantas cosas, básicamente un funador serial, ¿no? Como los dementes criminales. Entonces pasa el tiempo y lo descubren, lo meten a la cárcel y ahí recibe de Jesús. Y ahí recibe de Jesús, ahí acepta a Jesús y empieza a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar. Eso pasa en sus últimos días. Posterior a esto, hay un preso ahí que era hermano o familiar o amigo, no me acuerdo bien, de una víctima de él. Entonces le agarra coraje y va y pues literalmente lo funa, ¿no? Entonces, básicamente, entre comillas, vivió como quiso, y murió creyendo en el Señor Jesús. No podemos comprobarlo, ¿no? Que si haya sido una conversión genuina, una conversión correcta, una conversión real, pero vamos al mejor de los casos, vamos a suponer que sí, que fue una conversión real, una conversión genuina. ¿Tú crees que Ujú. Henry Dahmer, como dice la palabra, que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo, él va a resucitar y se va a ir en el arrebatamiento? ¿Tú crees que una persona como él se iría en el arrebatamiento? Híjole, sí está apretada. Te dije que te iba a poner en aprietos, porque, y fíjate, yo lo vi porque estaba en un panel y me metí de chismoso, ¿no? Ah, número 9 me meto Jonathan. Así, Mentes Criminales estuvo muy buena. Saluditos. Me metí a un panel y justamente estaban hablando de eso, ¿no? De que el creer te da la salvación, de que solamente basta creer para ser salvo y todo eso. Y me parece que es una persona atea, por eso ay, me caló esa pregunta y sí, no, porque no supe cómo responderla. Justamente dijo esa pregunta. Ah, entonces Henry Dahmer está en el cielo. Y yo sí conozco ya conocía la historia de este sujeto y dije, uff, me quedé así como, "Ugh". No sé, ¿y tú qué piensas? Mm, Pues yo creo que es que cuenta mucho, mucho lo que podemos considerar, tanto lo que él creía como lo que él hacía por obras. Este, yo creo que sí. ¿Crees que sí? Ujú. A ver, mis hermanos ahí que nos están viendo, pongan en el chat. ¿Creen que el de Henry Dahmer sería en el arrebatamiento? ¿Sí o no? A ver, vamos a interactuar un poquito con el público. Em, yo, yo considero, bro, que
que justamente para llegar a una posición, para que llegar a ese tipo de cuestiones, sí tienes que hacer frutos de arrepentimiento. Y justamente siento que a veces es algo que al propio cristiano de a pie del día a día, a veces le falta, ¿no? Porque creemos que a veces que solamente con ir a la iglesia, decir, ah, ya soy salvo, ya voy a la iglesia los domingos, todo eso, ya tengo la salvación. Y en esa cuestión, yo a veces sí, no digo que dude, pero sí me cuesta esa parte de creer esa cuestión de decir, una persona así, tal cual, pues vamos a llamarlo así, mala, solamente se arrepiente, solamente dice, pues ya hice y deshice, y ya posteriormente tengo el acceso al cielo. Pero pues tenemos el referente, ¿no? Del apóstol Pablo. Entonces, yo considero que sí podría ser una, una opción. Y justamente como dice mi hermano Jonathan, ¿no? Que si se arrepintió y aceptó a Jesús como su Salvador, sí es salvo. Entonces, considero que esa parte es buena, pero no sé, yo siento que también ciertas cosas de nuestra vida deben pulirse, deben santificarse para poder llegar al cielo, ¿no? Que el Es punto que, máximo de eso bueno, es creer, ¿no? perdón que te interrumpa. Ah, no te preocupes. Es que luego a veces nosotros tenemos un concepto raro, mal, se podría decir, de la salvación. Ok. Es que nosotros creemos que Jesús nos dio salvación, pero ¿salvación de qué? O sea, obviamente nosotros debemos de considerar que estamos bajo la gracia ahorita, ajá. Pero Jesús vino, ajá, porque nosotros ya estábamos condenados a muerte y nos salvó de la ira de Dios. Entonces, si nosotros creemos que sí nos puede dar salvación, claro, y aquí ya es un tema igual, obviamente, que si la salvación se pierde o no, ¿no? Porque entonces ya no sería por obras, ajá, sino Ok. sería por gracia. Entonces, yo creo que uno tiene que obviamente aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, porque Él es el único camino hacia el Padre, ¿no? Eso lo sabemos, eso es un absoluto, ¿no? Eso no puede cambiar. Ok, sí, sí, sí. Pero también, ajá, hay gente que se puede decir que se podría ver como salva, pero no da fruto. Entonces también tenemos un disgusto, ujú, que dice que Él nos va a decir, o sea, que todo lo que Él nos dio en cuestión de dones, de todo eso, Él nos va ahora a pedir cuentas de todo. Entonces, imagínate, o sea, podemos decir, no, pues yo acepté a Jesucristo en mi corazón, y todo eso, pero no di obras. Entonces, es un tema difícil, o sea, de ver porque ahora podríamos decir, bueno, entonces las obras sí cuentan. Pues yo creo, yo en mi forma de ver las cosas, claro que sí cuentan las obras. Porque, pues sí, la fe sin obras, pues fue muerta. Sí, la obra sin fe es muerta, lo dice Pablo. Porque si no solo podemos decir, no, sí creo en Jesús y creo y es mi Salvador. Crees, pero no lo haces. Crees y no lees la Biblia, ¿no? Ujú. Y eso es algo fuerte. Yo predicaba el domingo me tocó predicar en la iglesia de Tizayuca y hablé sobre Jonás. Entonces, Jonás era un profeta. Ujú. Y dice la palabra de Dios que le llegó palabra a Jonás. Entonces, algo curioso es de que Jonás obviamente no obedecía porque él tenía un odio contra Nínive, porque Ok. culturalmente pues no se llevaban bien los ninivitas, eran muy poderosos en guerra, etcétera, ¿no? O sea, en la cultura si nos vamos así a la historia, así era. Entonces, ¿por qué, o sea, le llegaba palabra, ajá, a Jonás y Jonás no obedece, ¿no? Y se aferra a lo que él quería, a lo que él no quería hacer? Entonces, muchas veces somos así, que nosotros podemos ser pastores, evangelistas y todo eso, pero aún así no estamos haciendo la voluntad del Padre. Jonás era profeta, pero no hacía la voluntad del Padre.
Jonás era profeta y trataba de huir de la presencia de Dios y no se daba cuenta que estaba con un Dios omnipresente. Entonces es como, ay, híjoles, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero pues Sí, nos damos cuenta que espiritualmente nos está hablando algo ahí, así, que Jonás representa la humanidad. Jonás representa el que nosotros lo que queremos hacer, nuestros deseos, nuestras formas, o sea, a como nosotros queremos y no como a lo que el Padre nos pide hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Que la obediencia debe ser un fruto también y debe ser una obra. sí. Y Sí, pues, fíjate, en cuestión, perdón, ay, perdón que te interrumpa, en cuestión de Jonás, fíjate, viene una enseñanza muy importante, ¿no? Que yo considero que Jonás no fue un falso, porque no considero que haya sido un falso, no quiero que se confundan mis palabras, sino fue un mal profeta o un profeta, vamos a llamarlo así, desobediente, ¿no? Porque justamente, y diste al punto, ¿eh? Porque justamente de eso quería tocarlo, de lo que hablamos de Henry Dahmer, ¿no? Decimos, no, pues es que no fue salvo porque pues fue un fundador serial, ¿no? Y otros dirán, no, pero sí porque creyó. Bueno, lo que ahí yo me pongo a pensar reflexionando en lo de Jonás, ¿no? Jonás creía que en su obra, en su palabra, en su voluntad, estaba la salvación de la gente, ¿no? De los de Nínive, ¿no? Y le decía, no, pues si yo me voy a hacer pato, tal vez a Dios se le olvida, ¿no? Que iba a levantar juicio. Pero justamente nos pone esa muestra, ¿no? De que a pesar de que siendo Nínive un pueblo probablemente no judío, porque me creo que es no judío el pueblo de Nínive, y me corrige si estoy incorrecto, me parece que Nínive era ujú, un pueblo no judío, o no israelí, pero aún así Dios les proporciona la salvación. Pero ¿cuál era la condición? Que se humillaran, ¿no? Y lo hace todo el pueblo, o sea, literalmente todo el pueblo va, se humilla y Dios les concede esa salvación, ¿no? Entonces muchas veces en esas cuestiones de salvación, de decir, este sí es salvo, este sí es no, creo que caemos en ese error de Jonás, ¿no? De Jonás decir, no, aquel no es salvo porque eh, pecó, aquel no es salvo porque hizo tal cosa, ¿no? Cuando meramente ujú. ya está estipulado, ¿no? Lo que Dios dice, pues que hoy tienen la oportunidad, todos sean salvos, ¿no? Sí, exacto. Es que, como te digo, la historia de Jonás es una historia bien curiosa, bien, muy padre. A mí me encanta la historia de Jonás, la verdad. La he leído, sin mentirte, o sea, más de 100 veces y he encontrado mucho fruto, ¿no? Y, Sí, o sea, algo que yo he aprendido y Dios me ha dado ahí, mm, es de que Nínive representa, pues las áreas de nuestra vida que evitamos sanar. O sea, ignoramos como, pues puede ser el rencor, no sé, una rebeldía, una responsabilidad espiritual. Y pues Nínive es el rincón que luego a veces nuestro corazón, no queremos que Dios entre. O sea, es lo que representa realmente, porque eh, Nínive para Jonás era lo peor. Representaba, la verdad, un pueblo cruel, era indigno de la misericordia de Dios. sí, Entonces, Nínive representa todo lo peor, se puede decir, del pecado. Y Jonás representaba como, se ponía como en una posición de juez, ¿no? Y es que algo muy importante que nosotros, pues la verdad, nosotros queremos juicio para los demás, pero misericordia para nosotros. Entonces, es algo muy bueno lo que Jonás enseña, ¿no? Y pues es algo que nos enseña, nos trata de enseñar que es la misericordia de Dios ante la gente. Ajá. Entonces, aún así todo lo que pasó Jonás, o sea, todo lo que sucedió en Nínive, Nínive fue, se podría decir, en un punto restaurada, ¿no? Fue perdonada. Y eso a Jonás, o sea, le dolió hasta el alma y dijo, prefiero morirme, ¿no? O sea, mátame, ¿no? O sea, no entendió y así acaba en suspenso. No sabes qué pasó después. Después ya, si tú sigues leyendo, te das cuenta que Nínive sí fue destruida por su pecado.
porque volvió a lo mismo, regresó a la maldad, regresó a idolatrar, regresó o sea, a hacer cosas malas. Ujú. Entonces, ¿es por qué? Porque es lo mismo, o sea, son áreas de nuestra vida que no queremos cambiar. Y Jonás actuaba así, o sea, sin misericordia. Entonces, ese es un tema buenísimo, o sea, la verdad, lo de Jonás. Sí, sí, exactamente. Ahora, justo para seguir con el tema, ¿no? De lo de arrebatamiento y todo esto que estábamos iniciando a hablar, no sé si ubicas a una pastora que se llama Yesenia Ten, No. ¿no? Bueno, es de ahorita de las, ¿cómo se puede decir? De la, ay, se me van las palabras. Bueno, de la moda, vamos a ponerlo así, o de la Ajá. cuestión popular, de los predicadores populares de hoy en día, tipo Cash Luna, tipo Guillermo Maldonado, Disney de Font, todos esos tipos de gente, ¿no? Y hay un video donde ella dice, ¿no? Que, que muchos se van a ir arrebatados pretribulacionalmente, pero que los que queden aquí en la tierra, en la tribulación, los cristianos que no fueron salvos o que no alcanzaron esa estatura de salvarse, van a quedarse en la tribulación y que sí van a ser salvos, pero por sacrificio, o sea, básicamente por morir por el Evangelio, ¿no? Pero sin el Espíritu Santo. Y esa Ujú. teoría ya la había escuchado yo de otra, no de un creador de contenido igual, no es tan popular, pero ya había escuchado yo esos tipos de teorías. ¿Tú qué crees de este tipo de palabras que se han mencionado? Pues de que igual, como te decía al principio, es una postura, igual porque es bíblica también, o sea, sí menciona la Biblia algo así. Entonces, conforme a la interpretación que se le da, creemos que los que quedan, van a tener como una segunda oportunidad, ¿no? De volver a hacer que Jesús aún así nos acepte, ¿no? O algo así, ¿no? Pero realmente, o sea, es imposible, o sea, si con el Espíritu Santo, o sea, apenas si uno puede sobrevivir una vida digna, una vida de arrepentimiento genuina, Ujú. sin Él, o sea, es imposible, imposible, imposible. Entonces, el que llegue a ser salvo de esa manera, o sea, no sé qué tendría que hacer, o sea, porque imagínate, va a estar en una tierra ya corrompida por la maldad, por el pecado. No va a tener discernimiento, no va a tener una, una ley sobre él, moral, porque el que detiene y el que nos confronta es el Espíritu Santo de Dios. Sin él, imagínate, o sea, ¿cuál sería nuestra, nuestra forma de vivir, ¿no? O sea, yo creo que sí es bíblico, es una postura, vuelvo a repetir, pero viéndolo, o sea, al día de hoy es imposible que alguien pueda sobrevivir de esa manera, o al menos, no sabes que como te digo, son teorías que tenemos, pero no sabemos qué vaya a pasar, la verdad, no sabemos qué vaya a pasar. Sí, justamente yo me pongo a pensar esa parte, ¿no? Digo, si en dado caso hay un remanente que se queda en la tierra, para ser salvo tiene que haber alguien que, como dice la palabra, ¿no? ¿Y quién les dirá, ¿no? Si no son enviados, cómo serán salvos si nadie les predica, ¿no? Entonces, en esas cuestiones yo digo, no sé, son como que muchas complicaciones que nos hacemos en la cabeza. Ahora, otra duda muy importante en estas cuestiones. Si alguien es arrebatado, entonces ya digamos en pretribulación, entonces ya es exento del juicio de Dios, porque dice que al final de los tiempos, pues lo dice, no me acuerdo cuál, si es Mateo 15 pero tú lo vas a ubicar luego, cuando justamente dice, ¿no? Que van a estar los unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿no? Y van a decir, el Señor, cuando tuve sed, me diste agua, me diste de beber, y uno va a decir, no, pues, ¿cuándo te di, no? Ah, pues, más pequeño que lo hiciste, pues, me lo hiciste a mí, entra el gozo de tu Señor. Y los de la izquierda van a ser, no, pues, no me diste cuando yo estaba hambriento, desnudo, sediento. Oye, Señor, pero ¿cuándo me pediste agua? No, no se lo hiciste a ellos, pues
no me lo hiciste a mí, entra a la llama ardiente, ¿no? Entonces, alguien que es arrebatado ya no pasaría ese juicio o aún así lo pasaría, o ya es como que su entrada VIP al cielo. Bueno, tú acabas de decir algo muy importante. Mencionas Mateo, ¿no? Ujú. Eso está en Mateo. Mm, Bueno, recordemos que Mateo está escrito para los judíos y no para los gentiles. ok, Entonces, hablando de esta manera, la costumbre judía, la cultura judía, por eso menciona ese tipo de diálogo que va a haber tal vez en cuestión de un vaso de agua. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, tú cuando visitabas un hogar, el anfitrión, que era del dueño de la casa, por ley te tenía que ofrecer agua. ok, Si no te ofrecía agua, eso era algo incorrecto, estaba transgrediendo la ley, perdón. Entonces, por eso menciona eso. ¿Por qué? Porque el hecho de las costumbres que habían anteriormente en ellos eran muy importantes. Entonces, recordemos que nosotros no vamos a ser enjuiciados como los judíos. O sea, nosotros no vamos a tener un mismo juicio, vamos a tener un juicio distinto. Es por eso que te decía que había la postura de que unos eran las bodas del Cordero y otros eran la fiesta, el gran banquete. ok. Entonces, se dice hay una posición escatológica, por decirlo así, es de que nosotros, mm, los estaremos en la fiesta y los de la boda serían los judíos. ¿Por qué? Ok. Porque recordemos también en la cultura judía las bodas eran una fiesta enorme, o sea, era de lo mejor. Entonces, es algo, una referencia de que al judío se le va a juzgar de una manera distinta que a un gentil. Fíjate, quiero que ahí hagamos énfasis y me causó curiosidad eso, porque meramente podemos entender que sin creer en el Señor Jesucristo no tenemos nada. Eso ya es un hecho, yo creo que no está discusión, pero no digo que todo el judío, porque hay un remanente fiel que cree en el Señor Jesús, que toman a Jesús, a Jesucristo como Mesías y todo eso. Pero em, en sí el pueblo judío, la religión judía, pues meramente no tiene al Señor Jesús como un referente, a veces ni siquiera como profeta, ¿no? Y si nos vamos a temas talmúdicos, pues hablan básicamente pestes del Señor, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, mm, ¿por qué tendrían un juicio distinto? ¿Por qué tenían un juicio diferente, siendo que ellos no creen y no reconocieron al Señor Jesús como Mesías, ¿no? Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Y me causa curiosidad porque siento que ahí no sé, o sea, no digo que estaríamos haciendo como que un tipo de clasismo, pero ¿por qué ellos sí tendrían, digamos, el acceso directo y no teniendo esa creencia, esa ferviente creencia del Señor Jesús, y nosotros que sí, pues nada más estaríamos como espectadores, ¿no? Y segundo punto, o sea, en esas cuestiones de hablando de... ay, ya se me fue el segundo punto, pero bueno, vamos a tomar eso porque sí se me olvidó el otro. Ujú. Pues no te creas, o sea, el juicio que viene para hacia Israel es fuerte. O sea, en cuestión de esa enseñanza que mencionabas, esa cita bíblica en Mateo, nosotros no sabemos realmente cuántos judíos van a ser salvos y cuántos van a ser en cuestión, van a estar ante el trono blanco. Ujú. Entonces, ellos sí tienen que ser en un juicio especial. ¿Por qué? Porque bien dice la palabra, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y nunca lo recibieron. Y aún así hoy en día no lo reciben. Algunos, obviamente, en sus excepciones, ¿no? Sí, 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 algunos que sí creen. Este, entonces, ¿por qué ellos? Porque ellos siempre, literalmente en la Biblia vemos la necedad del pueblo de Israel, que son necios.
O sea, no es, o sea, no era un pueblo fiel. O sea, llegó a punto de donde los profetas, o sea, hablaban tan fuerte que lo decían eran rameras, o sea, eran infieles ante Jehová. Entonces, todo lo que ellos provocaron e hicieron, eso pues ahora sí que lo tienen en cuenta Jehová. Ahí no me acuerdo en dónde yo había escuchado algo así, una enseñanza en cuestión de eso de Israel y decía este predicador que las lunas de sangre es una señal mala para los judíos, Ajá. representa juicio hacia ellos. Entonces, mm, yo lo que estoy seguro es de que nosotros que somos el remanente, nosotros que somos los gentiles, nosotros que no siendo, vamos a decirlo así, como hijos de sangre, como de linaje, tenemos la gran bendición de ser tratados como tales. Sí. Y los que son de linaje van a tener un juicio fuerte. Ok. ¿Por qué? Porque nunca recibieron la enseñanza, nunca recibieron el consejo, siempre se inclinaron ante idolatrar a otros dioses. Entonces, ¿por qué? Porque es el pueblo escogido. La Biblia lo habla muy bien. Es el pueblo escogido de donde salió el Salvador. Ok. Entonces, Entonces, digamos, por ponerlo así, aunque el cristiano, el gentil, crea en el Señor Jesús y consagre su vida al Señor Jesús, haga lo que viene en las cartas paulinas, todo ese tipo de cuestiones, el día de mañana que llegue el arrebatamiento, nosotros no vamos a ser novia, no vamos a ser esposa, porque eso le corresponde a Israel. Nosotros solamente vamos a ser invitados al banquete. ujú, exacto. O sea, es que nosotros, eso es lo que te digo, o sea, en las bodas la novia es la más importante. Ajá. Y en el banquete, ajá, es una celebración de algo. Entonces, nosotros somos la iglesia. Ajá. Nosotros se puede decir que nos vamos a unir, por eso somos injertados. No sé si me explico. O sea, no es tanto que va a haber una división, más bien se nos va a enjuiciar diferente, pero vamos a ser injertados, vamos a estar dentro de. O sea, para Dios no hay una raza allá arriba. O sea, ya no es tanto por de país o nación, sino que vamos a ser invitados, solo que obviamente, como te digo, Mateo está escrito para los judíos en su forma de cultura. Y los gentiles nosotros, o sea, obviamente entendemos el evangelio de otra manera. Sí, porque me pongo a pensar yo y en esa cuestión hay una distinción y yo creo que a veces también las figuras, las formas, las cuales menciona la Biblia son importantes, ¿no? Mencionamos a una esposa y a un invitado, ¿no? Digamos, mi esposa, hablando de un rey, ¿no? Que yo sea rey, o tomando la posición del Señor Jesús, yo soy rey, ¿no? Mi esposa, o sea, mi Abrilukis, va conmigo a todos lados, está conmigo. Está Ujú, conmigo en las buenas, en las malas, si estoy en la casa, si estoy en la calle, si salgo a caminar, si puede ir conmigo a donde sea. Que es lo que anhelamos, ¿no? Incluso hay una canción muy popular de las viejitas, obviamente, de Palabra en Acción, que dice, yo solamente quiero estar donde tú estás y yendo a diario en tu presencia, ¿no? Entonces me causa un poco de ujú, conflicto ese tipo de teorías. ¿Por qué? Porque si yo soy invitado, nada más participo en ese momento. Digamos, el día que yo me casé, yo invité a mis tíos, yo invité a unos amigos, fueron a la boda, sí, pero ya de ahí, quién sabe dónde están, ¿no? Entonces, ¿crees que eso funcione de esa misma manera? O sea, que sí hay esa distinción, porque sí podemos entender que en esa cuestión no hay no hay razas. Ya no estamos hablando ni siquiera de razas, no estamos hablando de etnias, porque igual lo dice Pablo, ¿no? Lo dice el que está en Cristo nueva criatura es, ¿no?
Y de igual manera, no me acuerdo si es en Romanos o en Corintios, que menciona que pues ya no hay ni judío ni griego, no hay judío ni gentil, que somos una nueva raza en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, yo esas cuestiones sí digo, por eso a veces te digo que me conflictúa un poquito llegar a un ¿cómo se puede decir? Sí, aceptar una de esas teorías, escatológicas, porque justamente me hace esa, como si fuese una distinción, ¿no? Como de tú por ser gentil, solamente estás invitado. Israel por ser nación, sí puede estar conmigo en mi presencia. Siendo que Pablo lo dice que ya no hay razas, que ya no hay etnias, ¿no? Incluso eso se rompe justamente en Pentecostés, ¿no? Donde ya no había ese choque de culturas, ese choque de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, ¿no? Unidos en un solo espíritu. Entonces yo por eso digo, no sé si mi símil sea lógico o crees que no aplique. Es que yo creo que lo vemos o lo estás viendo muy eh, como mucha democracia, ¿no? Este, creo yo que cuando, bueno, yo te mencioné de ser injertados, o sea, cuando nosotros somos injertados, ajá, somos ya parte de, ajá. No solamente es de que participo y gracias, con permiso, ¿no? Me voy y me regreso a la tierra o me regreso, ¿no? Sino ya Ok, somos, es una forma de invitarnos a nosotros. Por eso esa enseñanza, esa parábola que menciona Jesús, es de que estaba el banquete y todo, pero que no atendían el llamado. Dice, ve a buscar, llámales que hay un banquete. Ay, no, no puedo porque estoy cosechando. Ay, no puedo porque esto. Ok, pues entonces llama a los necesitados, a los que necesitan. Esos somos nosotros. El banquete se va a hacer. Entonces, se podría decir que es una forma de invitarnos a nosotros de una enseñanza en cuestión de que somos injertados en algo que no era para nosotros, pero tenemos la bendición de ser parte ya. Somos hijos ya. ok, Ujú. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ok, Porque Jehová tenía un pacto con Israel, pero Jesucristo, ¿qué pasó con ese pacto? Cuando vino, ajá, que dijo, "Ah, bueno, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la gracia es para todos. ok, Entonces, ahora nosotros somos partícipes de. Ujú. ok, ok, Entonces, no es tanto de que ellos son el pueblo escogido y por ende, ajá, se les va a exigir más. Ajá, por ende, eran como los que por los que Jesús vino. Pero ellos nunca lo recibieron, nunca lo ok. quisieron. Entonces, bueno, yo soy la fiesta, yo soy el banquete. ¿No me recibes tú? Pues llama a los que lo necesitan. ¿Quién eran esos? Los gentiles. Los gentiles, sí, Los que, exacto. los pobres, los que tenían problemas de salud, los que tenían daños en su alma. Y entonces eso nos hace ser partícipes. Cuando Dios abre la puerta y rompe el velo por el sacrificio de Jesucristo, está diciendo, puedes ahora tú entrar, cualquiera puede entrar, acercarse a mí. Ya no soy de un pueblo. Ahora, cuando habla también Joel habla que dice que derramará su espíritu a toda carne. Entonces, ahí no dice que solo para los judíos. Derramaré mi espíritu solo a judíos Ujú. o solo a hebreos. No, no. Sino que dice que derramaré mi espíritu a toda carne. ¿Qué es toda carne? Todas las personas. Todas las personas, exacto. ¿Por qué? Porque si Dios quiere utilizar a un burro, lo va a utilizar. Entonces, eso es algo, yo por eso, o sea, yo sí me asombro en eso porque, pues imagínate que te digan, oye, ¿qué crees? Que mi familia no me va a acompañar a mi boda porque no me quieren, pero quiero que tú seas mi familia, te invito a mi boda. Y tú, ok, gracias, y sé partícipe de mi boda y sé, vas a estar en un momento único en mi vida. Entonces, es una forma de decir, wow, ¿no?
su propia familia no lo quería o tu propia familia no te quería y no estuvo en tu boda y me haces partícipe de un momento único, ¿tú cómo responderías eso al novio? Pues con todo tu amor y con todo tu esmero, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso es una forma como que Jesús nos enseñaba en esa parábola igual, de las bodas, ¿no? De las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, es algo muy, muy precioso que tenemos como gentiles. Si a mí me dijeras, ¿hubieras querido ser judío o gentil? Yo la verdad te voy a decir, yo hubiera mil veces gentil. Sí, Porque si hubiera sido judío, tal vez hasta yo ni lo hubiera recibido. sí, probablemente. Ujú. Entonces, Ahora, como gentil, entendemos el propósito. Algo con esto concluyo bueno, no concluyo la idea que te quiero dejar. ok, Es de ok. que algo que es aún mejor es de que nosotros la Biblia, ajá, o sea, tenemos la oportunidad de leerla, de comprenderla de una manera que un judío no la va a poder comprender. Exactamente. ¿Estás ahí? Ajá. Sí. Ah, ok, sí. Sí, fíjate, es tan hermoso, ¿no? Porque justamente lo dice alguien, ¿no? Que mencionaba la historia de un joven que fue adoptado, ¿no? Y decía, bueno, es que tú debes estar más contento que un hijo natural. Y este niño que era adoptado dice, pero ¿por qué no? Si soy adoptado, no soy su hijo. Y sí, dice, porque cuando tú tienes un hijo, pues quieras o no, lo vas a tener porque es tuyo, ¿no? Pero un hijo adoptado es el hijo que tú elegiste tener. Igual la familia de la iglesia, ¿no? Dicen por ahí, la familia de la iglesia es la familia que tú decides tener, que tú decides adoptar, como si fuera tuya. Hay tíos, hay primos, hay madres, hay padres. Entonces, los adoptados somos los que Dios eligió para precisamente hacerlos, hacerlos en su haber, ¿no? Y ya para terminar, porque me dijiste que ya terminábamos, pasadito de las 10, última pregunta, ya para terminar. ¿Crees que alguien que no crea en estas teorías de arrebatamiento, de pues pretribulacional, que diga, no, 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 eso para mí no tiene sentido, yo no creo en eso, pueda llegar a ser salvo o es como necesario creerlo para poder llegar a salvarse? O sea, que no crean nada en las profecías. Ajá, en las profecías dice, no, yo vivo mi vida cristiana normal, yo amo a mi prójimo, yo leo mi Biblia, tengo comunión, pero mira, yo en cuestiones de profecías, de arrebatamiento, yo no creo, yo simplemente vivo mi vida normal. Pues no, no creo. No creo que se salve porque algo que la promesa más grande que Jesús dejó, fue que él iba a regresar. Ok. Entonces, tú te preguntarás, bueno, ¿cómo va a regresar? ¿O cómo sé que vas a regresar? ¿O cómo me doy cuenta, no? Eso sería, pues, ok, bueno, ¿cómo sé que tú vas a regresar o cuándo regresar? Pues, que quieras o no, vas a tener que buscar, este, información o vas a tener que estar muy involucrado en el hecho de cómo, ¿no? Entonces, creo que no se puede decir como que soy cristiano y yo amo a mi prójimo y todo esto, o sea, sí, pero porque no tendría sentido entonces ser cristiano sin saber que estás buscando algo o llegas a una meta. ¿Cuál es tu meta? Ok. Entonces, sería nada más como si fuera un estilo de vida pasivo, ajá, Ajá. donde no crees que va a llegar una recompensa por ello, porque todo debe tener una recompensa, Sí, exacto. todo debe tener una recompensa. Entonces, cuando uno se esfuerza en buscar a Dios, en guardar los estatutos de Dios, en seguir el ejemplo que Jesucristo nos dio aquí en la tierra, es por algo, porque dice, o sea, ligera es mi carga, dice. Se toma tu cruz y sígueme, ¿no? Ajá. Entonces, nos habla de una meta, nos habla de cómo hay un proceso. Entonces, yo creo que la persona que no cree en las profecías, pues no, imagínate, Ah, ok. no, Sí, no creo tiene que oportunidad. no me di a entender. Es que, fíjate, yo escuché esa teoría, ¿no? Estamos en la vida ahorita, Ujú. ¿no?
viene el Señor Jesús, va a la cruz, va a los 3 días, resucita y dicen hechos, ¿sabes qué? Yo voy a volver algún día, espérenme, ¿no? Que es la segunda venida. Muchos dicen que justamente el arrebatamiento no concuerda porque entonces serían ya dos venidas del Señor. ¿A qué me refiero? Dice que la palabra y donde se basa precisamente el arrebatamiento, que encontraremos al Señor en las nubes, ¿no? Lo dice, no me acuerdo cuál cita es, pero dice que seremos encontrados en las nubes con Él, ¿no? Y muchos le dicen el gran asome, ¿no? O sea, está la vida normal, viene el Señor, se asoma, se lleva a la iglesia, se lleva a los arrebatados, pero posteriormente, tiempo después, para el juicio, regresa para el juicio. A lo que yo me refería es justamente en ese arrebatamiento, o sea, alguien que no crea en la doctrina, vamos a ponerlo así, en la doctrina del arrebatamiento, que solamente diga, y bueno, yo sé que algún día va a llegar en la segunda venida, vamos a poner en esa cuestión, pero que esa persona no crea en el arrebatamiento, pueda llegar a ser salvo si lleva una vida pues coherentemente cristiana, o si tienes que afuera creer la doctrina del arrebatamiento para poder ser arrebatado juntamente con los demás. No, yo creo que no se salvaría. ¿Crees que no se Creo que salvaría? no, porque sí, porque él tiene que, este, se tiene que obviamente entender de que la venida que nos dijo Jesús cuando regresaría, la promesa, ajá, es para, en las enseñanzas que Jesús daba porque él iba a ser morada, ¿no? Y que él iba a hacer, o sea, ¿por qué tendría que ser morada, no? ¿Por qué tendría que hacer algo, no? Porque pues me va a llevar, ¿no? Entonces, uno debe estar pendiente siempre en cuestión de la enseñanza que Jesucristo dejó. Nadie puede decir que, ay, no, el arrebatamiento yo no creo en eso, yo vivo, no, no, o sea, no tienes un porqué, sería como un testigo de Jehová, o sea, o sea, sería vivir para él toda la vida aquí en la tierra y ya. O sea, porque ellos creen eso, ellos creen Ajá. que aquí se va a poner el reino y aquí se va a vivir y no, o sea, no tiene chiste estar en un cuerpo físico toda tu vida. Ok. O sea, entonces yo creo que no, no, una persona, aparte lo acabamos de leer en Apocalipsis, ¿no? Que decía que el que creyera estas profecías, dice, el que guarde y creyera estas profecías, o sea, se va a salvar. Ok. Entonces, creo que es una enseñanza clara, ¿no? En que tenemos que nosotros siempre, guardar la profecía, guardar todo lo que y él ya permitió que nosotros conozcamos por medio de su palabra y por medio de los profetas. Ok, ok. Va, buena Igual, posición. ¿Eh? igual algo, es que fíjate que sí es un tema bien, bien, bien extenso, bien grande, pero fíjate que sí es de mucha ayuda, ¿no? Para la iglesia, porque la iglesia en cierto punto luego vive en una tranquilidad, o sea, como si el tiempo, pues nos enfocamos más en cosas externas que el tiempo está pasando. El tiempo está pasando y al parecer nos damos cuenta que el mundo está mejor y más preparado que la misma iglesia. Sí. Porque si nos vamos ahorita estamos hablando de las conspiraciones, ¿no? Entonces, si nos vamos muy a conspiración, los que son los Illuminati, los masones, el nuevo orden mundial, está más preparado que la iglesia, Uf, porque están más informados, saben más cosas que están sucediendo y cómo. sí. Y hasta simbolismos nos mandan, con mensajes subliminales por lo que vemos, por lo que escuchamos, por las modas, por artistas, en el cuestión de películas, en cuestión de series, en cuestión de todas las industrias del entretenimiento, Ajá. conocen más cosas que la misma iglesia. Y eso es Sí. preocupante, ¿eh? Mucho. Porque ellos saben qué va a suceder. Ellos sí saben. Sí.
Entonces eso es una conspiración grande, este que está, ¿no? Un ejemplo, algo bien sencillo y que muchos se ríen tal vez o lo ven como muy fantasioso, Ok. pero en cuestión de los Simpson han acertado en muchas cosas Ah, que sí. dices, ¿cómo es posible? Sí, sí, O sí, sí, sea, sí. ¿cómo es posible que sucedan cosas y acertan? Haz de cuenta que leen más la Biblia, o sea, que nosotros mismos, o sea, porque hay cosas que la Biblia sí lo relataba. Sí. Entonces, pues son muchas cosas en cuestión que nosotros no sabemos y desconocemos, pero ¿por qué? Porque pues obviamente no tenemos una costumbre tal vez de leer y pues ahora sí que pues tener un estudio, un Fíjate que estudio. eso sí me llega mucho. Yo creo que lo hemos hablado, pero muchas veces hay cristianos incluso que dicen, no, no, pues es que no debes de estudiar porque la letra mata, ¿no? El espíritu vivifica. Obviamente interpretando el texto a su manera, ¿no? Y me da Ujú, curiosidad porque muchos dicen, no, es que la Biblia es suficiente, pero a veces ni siquiera se sabe en la Biblia, ¿no? Hoy hay un ateo, según él, ateo, que habla muy bien, habla muy educado y por eso me dio como que esa, darle foco, que se llama Carlos Sierra, y habla muy elocuente y todo eso. Siempre saca Biblia y todo eso. Obviamente lo interpreta a su manera y han refutado como 30.000 veces, pero yo me he dado cuenta que a veces aplican ese modus operandi los demás ateos de que te hablan con Biblia, te hablan con cuestiones que vienen en la palabra, y hay cristianos que no saben responder. Hace poco decía un hombre, a ver, pero ¿por qué Dios mandó, si Dios es bueno, ¿por qué Dios mandó a asesinar o a afonar a los niños en lo de Moisés, ¿no? Y dice una hermana que realmente yo siempre he dicho, si no sabes qué contestar, si no sabes qué refutar, si no sabes qué decir, mejor guarda silencio, reflexiona y después vuelves a opinar, ¿no? Va diciendo, bueno, es que yo he escuchado que en el Antiguo Testamento dicen que Jehová no es Dios, que Jehová es Satanás. Y dices, Dios santo, esa fue ujú. tu, y hasta No, hombre. y fíjate, el propio ateo le dice, oye amiga, yo creo que te estás metiendo en problemas con tu gente, dice, porque yo creo que te van a, que te van a refutar y empieza a decir, no, es que me suena coherente, dice, porque Dios no actuaría así, y dices, Dios santo. En cuestiones de Illuminati, de masonería, todo eso, son puntos, aunque el término o donde culmina en los últimos grados de la masonería, pues meramente son son satanistas, le hacen culto a Baphomet, pero en esas cuestiones sí, o sea, tienen un conocimiento vasto en todas las áreas y yo me he dado cuenta, Eric, y yo entiendo, o sea, cuando a ti no te gusta, digamos, no sé, el fútbol, pues no vas a saber de fútbol, ¿no? O sea, porque pues no te gusta, o sea, y yo lo digo en el modo sincero, ¿no? Como si a mí me preguntaran de básquetbol, pues no sé, yo a lo mucho conozco a Michael Jordan, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es cuando Ujú. la gente quiere sentirse demasiado espiritual y el hecho de decir, no, es que yo no conozco nada porque yo ando en otra esfera espiritual. Y eso es mentira, o sea, de verdad tenemos que tener una lectura precisa de lo que está pasando y yo creo que eso es algo que me gustó mucho de lo que acabas de decir porque la mayoría de los cristianos vivimos abajo de una piedra, ¿no? Y siento que esto nos ha llevado precisamente a alejarnos en las cuestiones que pasan. Muchos dicen, no, es que confía en la palabra. Sí, por eso salía el tema, ¿no? Sí, yo confío en la palabra, pero no puede ser que, como dices tú, los Simpson tengan más precisión en cuestión de profecías y de las cosas que estén pasando a los hijos de Dios. Y para colmo han surgido estos pseudo profetas que hablan según de parte de Dios y que nada se cumple. Entonces, siento que hemos abandonado justamente eso de interesarnos por lo que está pasando a nuestro alrededor y nos hemos enfrascado solamente en una espiritualidad, porque lo digo entre comillas, porque no es espiritualidad verdadera, en la cual solamente me encierro yo y mis ideas, ¿no? No sé cómo tú pienses. Sí, fíjate que, ay no, es, no es cuestión de ser duro con la gente a veces, ¿no? Pero porque no es el plan, porque a fin de cuentas son hermanos, es gente que amamos, ¿no? Pero sí.
si tú hicieras una pregunta a la iglesia en general, en, en la iglesia que tal vez tú participas o yo participo y si decimos algo como un ejemplo, este, ¿cuántas personas han leído una vez la Biblia, no? ¿Cuántas personas han leído, aunque sea una vez, la Biblia completa? Y vas a ver tal vez tres, cuatro hermanos que levanten la mano. Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene de cristiano? O de creyente, ¿no? O sea, involucra. No, no, pues ya llevo, no sé, 15 años o así, o 16 años. Ajá. Entonces, ay, híjoles, eso es, a mí me pesa, bro. A mí me pesa mucho que hermanos de tantos años en la iglesia y, y no sepan Biblia, bro. O sea, eso para mí es una irresponsabilidad. Sí. Y la verdad y no es de que muchos dicen, es que no hay tiempo, es que no, es que sí hay tiempo, sí hay tiempo, claro que sí hay tiempo. No Entonces, puedes poner esa la excusa en la gente, era digital la donde pones gente, la Biblia y ya solita se ajá, escucha, ¿no? es que la gente le gusta la gente le gusta ser más espiritual que más lógica, ajá. Uf, Entonces, si tú te das cuenta de algo, para la guerra espiritual son buenísimos, ¿eh? ah, sí. Sacan demonios, sabe de dónde o así, pero para hablar con la Biblia en mano, para estudiar, para saber en qué estaba hablando Jesús o qué estaba dando a entender, no saben. No. Saben, sacan todo el contexto. Ahora, hay algo importante. Jesús liberaba gente y sanaba gente, ahora sí que curaba endemoniados y todo eso. Pero también Jesús lo que más hizo fue confrontar a los fariseos. ¿Con qué? Con la lógica. Sí. Entonces, ahí sí Jesús hablaba con los fariseos y dialogaba y conversaba, pero fuerte. Pero no usaba tanto, o sea, no le daba tanta énfasis a hablar con los endemoniados. Y hoy en día creemos que todo es espiritual, todo es espiritual. Sí, o sea, yo no digo que no existe, sí existe, la Biblia lo relata, y claro que existe una batalla tanto física, en cuestión de lógica, pero también espiritual. Pero creo yo que la verdad, a veces hemos cometido el error de comer mucho cuento y no comer mucha Biblia. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer como cristianos es agarrar nuestra Biblia y empezar a leer, a leer. Porque una ocasión escuché yo añadiendo de esas testimonios que como tú me comentas de la hermanita, ¿no? Que dijo, ay, no, ese es fuerte, ¿no? Pero igual yo escuché algo así parecido que decían lo siguiente. Decía, estaba en una clase de niños Ajá. y un niño de aproximadamente como, pone tú 10 años, estaban hablando de la creación y la hermana expone, la maestra. Sí, Dios creó todas las plantas, todos los arbolitos, los frutos, donde Adán y Eva iban a estar en el huerto y muy bonito todo y los niños, sí. Pero Dios les prohibió comer de un solo árbol, que es el fruto del bien y del mal, ¿no? Donde no tenían que comer porque iban a pecar si comían. Entonces el niño se queda así y levanta la mano y dice, ¿qué pasó, hijo? Y dice, hermana, pero si Dios creó todo eso tan bonito, ¿por qué creó un árbol que no pueden comer? Mejor que lo quiten, ¿no? O sea, le dijo así, ¿no? ¿Por qué tuvo que crearlo si no podían comerlo, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? En pocas palabras. La hermana se quedó así como, eh, pues sí, ¿verdad? O sea, guau, o sea, tú te quedas, la hackeó, bro. O sea, Sí. o sea, Le reseteó el hardware. sí, hace cuenta que se quedó así como, sí, cierto, ¿verdad? O sea, este,
pero te das cuenta, híjoles, o sea, dudo o espero que jamás en la vida o exista otra persona que no pueda contestar esa pregunta, ¿no? Yo te puedo asegurar que si tú le preguntas a cualquier persona o hermano así de la iglesia, ¿usted qué piensa de esto? O sea, la misma pregunta, o sea, le va a costar responder. Ujú. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta tal vez de la enseñanza, ¿no? Ahora, yo en mi mente me quedé, yo estaba ibro, yo estaba escuchando, estaba tomando fotos. Y cuando escuché eso, pues yo sabía qué contestar al niño, ¿no? Ajá. Pero me quedé callado, la verdad. Dije, quiero ver qué dice la hermana. Y pues la hermana no supo contestar, ¿no? La hermana no supo contestar, no supo eso. Entonces, eso a mí tanto me dio tristeza, este, pero también me dio como, híjoles, ¿por qué no? ¿Por qué vivimos siempre en una crisis, los cristianos, de conocimiento? O Sí. sea, siempre, siempre pasa, siempre pasa. Nos gusta agarrar nada más algunas partes de la Biblia y como ponerlas en nuestro diccionario y pensamos que con eso ya somos salvos, ¿no? Ya cumplí, ya puse las sillas, ya limpié, me sé 2 textos bíblicos, a veces puedo encontrar el libro de Samuel o a veces no y entonces como que te quedas, ¿qué onda, no? O sea, no es así. No es así porque el Espíritu Santo de Dios siempre está presente en nuestra vida y nos se da cuenta Él de cuánto tiempo le dedicamos a Dios. Entonces, en pocas palabras, nos estamos burlando de Él. Sí, fíjate, yo he escuchado mucho que dicen la cuestión de, bueno, es que Jesús no estudió, es que Jesús no tenía títulos. Y lo dice la palabra, ¿no? Porque se lo dicen los fariseos. Pues tú dónde estudiaste, ¿no? ¿De qué maestros vienes? De qué sinagoga? ¿Y con qué autoridad haces eso? Pero yo no sé, ahí es mi manera de pensar, no digo que mi interpretación, pero es algo que he entendido. En algunas cosas, ciertas áreas, no podemos compararnos al Señor Jesús, obviamente, ¿no? Porque lo que hacía él, pues era manifestación de sus características como Dios, ¿no? La omnisciencia de Dios era lo que el Señor decía, pues yo qué voy a estudiar, yo soy Dios, ¿no? Y yo tengo todo el conocimiento en mi haber, ¿no? Y yo siento que Dios es la persona que literal, o sea, literalmente es la persona que tú puedes hablar de cualquier tema, de cualquier cosa, y yo siento que en su época del Señor Jesús era justamente lo que decías tú, o sea, podías hablar de cualquier cosa que tú podías, dialogar, platicar, te iba a hacer plática y hasta te iba a terminar enseñando, obviamente, ¿no? Entonces yo siento que justamente como dices tú, nos hemos tomado cachitos de la vida espiritual que nada más nos convienen, las cuales nos acomodamos, las cuales no nos exigen. Porque sí está padre, como dices tú, lo de la guerra espiritual, ¿no? Pero porque en el momento se siente padre y estás reprendiendo y estás atando, desatando y todo eso. Pero no es lo mismo ese momento de incluso si lo queremos llamar así, de dopamina, adrenalina, al sentarse y leerte el contexto de las cosas, leer las citas, agarrarte una Biblia de estudio, sentarte y leer, el leer es muy pesado para muchas personas, y lo decíamos en el podcast pasado, sobre todo para una cultura que está diseñada para que no lo hagas, ¿no? Porque literalmente lo dicen los filósofos y las personas que estudian pues la licenciatura de letras y para ser escritores, literalmente un libro, y lo dice, lo dice una persona, literal un libro, el que sea, dice, es más, léete el diccionario y en las 10 palabras que vas a leer vas a ser menos ignorante que hace 10 minutos. Entonces digo, si es cierto, o sea, entonces cuando tú lees algo de Dios, estás no solamente alimentando el conocimiento, sino estás alimentando el espíritu también. Entonces, siento que hemos recurrido a todo ese tipo de cosas y me llama mucho la atención porque también nos hemos ablandado mucho. Yo de verdad, Eric, no, yo respeto al que lo hace, yo respeto, no tengo ningún problema con hablar bonito también y hablar educadamente y con respeto. Siento que es algo fundamental que tenemos que tener también como cristianos, pero sí siento que esa parte de adornar tanto el llamar una disciplina, tanto exhortar y acomodar las palabras para que suene lo más bonito posible, siento que no debe ir con la vida cristiana.
¿Por qué? Porque en primera yo siento que el cristiano debe pulirse como una verdadera mujer o un verdadero hombre. Una verdadera mujer y un verdadero hombre va a tener la madurez para poder hablar de frente. El ejemplo que tenemos, Pablo y Pedro, no creo que su discusión haya sido como de, ay, ¿qué crees, Pedro? Estás judaizando, ¿no? Y pues eso no es correcto. Y Pedro, ay, sí, Pablo, no, 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 sí estoy haciendo mal, soy un loquillo, ¿no? Entonces, bueno, ya no Ujú. voy a hacerlo, ¿no? No creo que eso haya sido así, ¿no? Pablo lo exhortó y tuvo que hacerlo, ¿no? Porque se estaba cometiendo un error. Entonces, justamente siento que también hemos olvidado esa senda, ¿no? Porque se ha llevado al otro extremo. También eso hay que mencionarlo también, el hecho de casi casi llamar a algunos perro, como yo he escuchado de algunos pseudo pastores que le dicen perro, que le dicen quién sabe cómo, que de plano acusan a la persona con su pecado, pero siento que es el punto medio en hablar lo que es, obviamente con amor, obviamente con cariño, con misericordia, no insultando a la persona, hablando con educación, pero sí hablar las cosas de frente. Y siento que al cristiano se le ha complicado mucho eso, hablar las cosas como son, las cosas verdaderas. Siento que le hemos adornado mucho al pecado, mucho a las cosas, y pues siento que eso nos ha llevado precisamente a perder un poco de disciplina también en nuestra vida espiritual, porque ya hoy en día, pues la apologética ya se abandonó. Meramente la apologética, el hecho de defender la fe con elocuencia, con buenas ideas, con una buena lógica, se ha abandonado. Hoy en día, una de dos, o todos son reprensiones o todos son bibliazos, ¿no? Me llama la atención porque estaba viendo un programa de radio donde estaban pues cuestionando, ¿no? A una persona que se dice ser profeta y que según LGBT, ¿no? Y le estaban diciendo, pues es que eso no es de Dios, eso no es así, ¿no? Y empieza, en lugar de decir y por lo menos argumentar, empieza a hablar según en lenguas y al hacer su show ahí digo, o sea, ¿dónde quedamos, no? Como pueblo de Dios, siento que se ha quitado mucha disciplina en cuestión de la enseñanza, en cuestión de perseverar la doctrina, justamente por estas modas, por estas doctrinas pop, que hoy en día yo le digo así, doctrinas pop, que dicen, no, pues no importa la doctrina, no importa lo que tú creas, lo que importa es la unidad, lo que importa es el amor. Bueno, primera de Timoteo, me parece que es 4:14, dice, persevera en la doctrina, persevera en la enseñanza, porque de ahí depende la salvación solamente tuya, sino la salvación también de los que te escuchan. Entonces yo digo, sí, hay una carga para aprender y por lo menos para dar una respuesta en amor, en confianza, pero con bases, ¿no? Que no solamente sea algo, pues, echado ahí a la borda. Exacto. Sí, es que exacto, es lo que pasa es de que nos han acostumbrado a tener todo, a darnos todo digerido ya. Los que leen, los que se informan, ¿no? Se puede ser con libros, sobre liderazgo, sobre sanidad espiritual, sobre, no sé, o sea, evangelismo, sobre mentoría, o sea, todo ese tipo de información y lo va complementando con la Biblia, se hace un tesoro, bro. O sea, se hace algo, güey, muy edificante a nuestro espíritu. Y cuando nosotros hacemos eso y todo eso, la iglesia, y acostumbramos a una iglesia que le damos todo ya digerido para que ellos nada más como que tomen el rema, tomen la palabra, ¿no? Pero realmente no buscan ellos, no buscan su palabra, no buscan el mensaje que tal vez Dios quiere hablar en sus vidas. Y pues son iglesias que siempre van a querer comer Gerber. Sí, O sea, nunca van a querer comer nada sólido. ¿Por qué? Porque no van a poder masticarlo. Entonces, sí, o sea, es algo bien sencillo cuando Jesús les hablaba en parábolas. O sea, las mismas parábolas tienen enseñanzas más profundas que lo que nosotros leemos. Había un pastor que decía que en la Biblia, cuando leemos la Biblia, dentro de la Biblia hay otra Biblia. O sea, que es la enseñanza espiritual, o sea, lo que nos trataba de decir Jesús en la parábola, lo que nos trataban de mostrar, ¿no? Pero todo eso trae enseñanza, toda historia en la Biblia trae una enseñanza diferente y espiritual.
Riquísima. porque la letra habla nuestra lógica, pero el espíritu es el que nos da el alimento espiritual, o sea, el rema, la enseñanza, y pues obviamente pues la sabiduría, ¿no? Que da el Espíritu Santo para la guianza. Sí, fíjate, a veces me da tristeza que la gente sepa más de la vida de los demás, ¿no? Es una historia, ¿no? Está un pastor, ¿no? Contando y dice, recuerdan, dice, y les cuento una historia. A Elías, los cuervos le llevaron de comer, los cuervos le llevaron la comida porque es una señal de la provisión de Dios. La hermana, ay Dios, no, qué bendición. Y hay un hermano de alabanza que se llamaba Elías, ¿no? Y va corriendo con el hermano y, hermano, ¿cuándo le pasó eso? El hermano, ¿de qué me está hablando, hermana? ¿Cuándo los cuervos le llevaron de comer a su casa? Dice, ¿de qué está hablando? No, sí, Sí. ¿cuándo fue que los cuervos le llevaron? Dijo el pastor, dice, hermana, está diciendo el Elías de la Biblia. Dice, hay un Elías de la Biblia. O sea, muchas veces sabemos más de la vida de los demás que de la palabra de Dios. Y eso se me hace tristísimo. Y más, o sea, todavía digamos, entre comillas, podría decir lo que está bien, entre comillas, y no en cuestión de chisme, sino en cuestión de amor, que conozcas la vida de los demás, que sepas de los demás, pero hay gente que hoy le preguntas quiénes fueron los eliminados de la primera, segunda, quién sabe cuántas temporadas haya de la Casa de los Famosos y te los va a decir tal cual, vas a preguntar qué dice el Salmo 23 y se va a quedar como de, este, el que abriga el abrigo del Altísimo. Entonces siento que sí hemos descuidado bastante esa parte. Sí, así es, y muy real lo que dices, que la iglesia sabe más del chisme o la vida de los hermanos que de la Biblia, que del mismo Jesús. Nada más a Jesús lo tienen como un personaje que dio su vida por nosotros y gracias a él somos salvos y ya. Pero Jesús hizo muchas cosas, mucho simbolismo, mucho, aparte no solamente es lo que dice la Biblia, pero si nosotros nos ponemos a estudiar la cultura, también la geografía, cuánto caminó, cómo es el trayecto que se hizo, la vida, o sea, literalmente la vida de Cristo, nos vamos a dar cuenta, o sea, de muchas cosas que jamás en la vida tal vez nos pudimos haber imaginado, ¿no? Sí, exacto. Este, yo tengo un documento que me regalaron en el seminario que se llama La vida de Cristo y reúne los 4 evangelios en uno. Ahora, Es un trabajo fíjate, es un trabajo, ese PDF es un trabajo de 11 años. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue juntar los 4 evangelios y unir las 4 perspectivas en un solo documento para leerlo seguido. sí, sí, sí. Entonces, te nutre no, hay cosas que yo me quedé, de 6. O sea, muchos pensamos que, que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero no fue así. Fueron más. Pero ya cuando ves la perspectiva de demás, te quedas, ay, ¿a poco sí? Sí. O sea, Sí, sí, sí. muchos todavía piensan, pues fíjate, o sea, lo que sabe la iglesia hoy en día de tal vez de enseñanza es porque lo ha visto en Facebook o en TikTok, pero no porque lo haya escudriñado ellos. Sí, Y es algo feo, eso es algo triste. sí. Justamente lo que dices tú, o sea, todo lo queremos, porque yo también estuve un tiempo así, y lo he estado, todo lo queremos digerido, todo lo queremos ya en la boquita, como dices tú, y lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Ustedes pudiendo ser ya maestros, tengo que volver a lo rudimentario, tengo que volver a los principios, tengo que volver a darles leche espiritual, porque de plano la carnita no se la van a comer. Y ahora, no es una cuestión de agnosticismo, ¿no? En el cual, entre más estés iluminado y más sepas, más vas a
llegar al cielo, sino todo lo contrario, entre tú más conozcas de la palabra, vas a entender y comprender más a Dios. Por eso yo creo que muchos cristianos son reticentes a su palabra, ¿no? Y está la típica pregunta, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Bro, de seguro Ujú. tienes un símil, tú de tu vida tienes un símil ahí en la escritura, ¿no? Solamente que no lo has leído, por eso no sabes cómo pasar esa prueba. Me sorprende eso, digamos, de la guerra espiritual, ¿no? Cuando vemos en el Evangelio, creo que sí es Mateo, donde el Señor reprende en 3 ocasiones a Satanás, lo hace con pura palabra, no lo hace ni siquiera en lenguas, no lo hace ni siquiera haciendo cualquier otra cosa, lo hace con la palabra. Deuteronomio 6 menciona, no me acuerdo qué otras citas, toca ahí pura palabra, no te entrarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre. Entonces dices, "Uf, ¿cuál es el punto clave de la guerra espiritual? El conocer la palabra de Dios, el conocer precisamente lo que Dios quiere enseñar a cada parte de la escritura, ¿no? Entonces yo siento que hemos hecho un trabajo un poco faltante, de interés incluso también, porque siento que hay muchos huecos que no hemos abarcado y muchas cosas que hoy en día no se hablan. Incluso eso es lo que te iba a proponer el otro podcast, pero si quieres te lo mando por privado para no hacerle un spoiler. Sí, 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 sí. Y justamente lo que acabas de mencionar de la tentación de Jesús, cuando se va al desierto, mucha gente lo leemos y entendemos algo, ¿no? Pero realmente trae una enseñanza bien fuerte ahí, bien fuerte, o sea, y simbolismo, ¿no? O sea, la pregunta aquí es de que si Satanás conoce a Jesús, o sea, si sabía que era hijo de Dios. Ujú. O sea, Sí, muchos no saben, muchos piensan que Satanás, tal vez no sabía quién, si era, él era, o sea, realmente el hijo de Dios o era Dios. ujú. Es por eso que lo tiente y si te das cuenta cómo le da lo empieza a tentar, primero que le dice, dice que convierte qué, Las rocas en pan, ¿no? ajá, y luego la segunda, ¿cuál es? Oh, no recuerdo si es la de dile a los ángeles que te vengan a servir No, algo así, ¿no? No recuerdo. primero Ah, lo los tenta reinos por del el, mundo, ¿no? ajá, primero le dice que convierte el pan, ajá. El convertir el pan está hablando del poder del Espíritu Santo, de la creación. Ujú. Y la segunda es del reino. Estaba tentando la humanidad de la gloria hacia Jesús. Sí. Ahora hacia Jesús. Y la tercera fue que la, Ajá. donde él le dice, sí, dice solo que fue cuando dijo, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Que dice que ni solo su Dios, ay, ya no, voy a buscarlo. Que habla que su Dios está en Mateo. Ahí la voy a buscar. Yo sí soy muy malo para recordar el orden de las citas o lo que dice. Ajá, solo sí. Ajá. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ajá. Y dice, otra vez lo llevó al diablo al monte muy alto y lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor solo tu Dios adorarás y a él solo servirás.
Entonces ahí es cuando le habla de servicio a Dios. O sea, lo tentó en tres cosas: el espíritu, ajá, en su cuerpo como humano y en Dios. Ujú. Entonces, pues es una enseñanza bien profunda ahí. Sí, Pero pues todo esto es estudiar, todo es poder buscar el rema de cada enseñanza. exacto. Sí, fíjate que hemos abandonado bastante eso justamente por depender de cada, pues lo voy a decir tal cual, ¿no? De cada pastor, ¿no? De nuestra congregación, ¿no? Y desafortunadamente hoy en día, raro el pastor que te diga, sabes que tienes que investigarlo, sabes que tienes que buscarlo, sabes que tienes que estudiarlo por ti. No, es básicamente hoy en día también yo siento que el error es de créanlo porque yo lo digo, ¿no? Y mucha gente sí lo hace, mucha gente dice, no, pues sí, pues, ¿cómo va a fallar, no? Si él es el heraldo de Dios, ¿no? Pero pues no, o sea, yo sé que Dios quiere hablar algo en general para la vida cristiana de todos en domingo, pero una enseñanza especial para tu vida lo vas a encontrar escudriñando la Biblia cada día. Y sobre todo hoy en día, como te digo, o sea, estamos en la era digital donde una aplicación te da 5 6 7 versiones, las cuales antes tenías que hacer un gasto económico muy grande para comprarte unas 2 3 Biblias y ya era como de, ay, pues ni Ujú. modos, ¿no? Hacer el gasto. Y hoy en día no, hoy en día ya gratis en la tablet, en el celular, puedes comparar las Biblias, hacer un bosquejito de eso y estar preparado por cualquier cosa, ¿no? Exacto. Pero siento que es algo muy, pues sí, algo que hemos descuidado bastante y se tiene que retomar. Se tiene que retomar. Yo siento que hoy en día, aunque sean dos, tres personas que escuchen esto y si les interesa y lo ponen dentro de su corazón, yo siento que se está haciendo la obra. El hecho de que estemos Ujú. preparados, porque justamente yo siento, y ya para ir terminando, yo siento que el Evangelio va a terminar como empezó, en pequeños discipulados, en pequeñas misiones, en casas, con personas que no tenían el renombre de pastores, de apóstoles, pero que eran personas que sufrían, vivían por el Evangelio, como Aquila y Priscila. Yo siento que hoy en día, Eric, se necesita ese tipo de personas. Hoy se necesitan Atilas, se necesitan Priscilas, que no busquen reflectores, que no busquen grandes congregaciones y grandes misiones, sino que busquen ministrar a personas, enseñarles en la intimidad, para que posteriormente, ¿por qué no?, llegue un apóstol Pablo, un apóstol Pedro a decir, ¿saben qué? ¿Ustedes ya creen? Pues bueno, vamos a terminar de pulir eso, vamos a terminar de pulir esa enseñanza y siento que es algo que hoy en día, entre más grande sea la iglesia, como que más queremos estar ahí y decimos, no, pues más, pero siento que a veces hay más desatención, que no digo que está mal, o sea, si tu iglesia es grande, pues gloria a Dios, ponte a trabajar y da esa propuesta, ¿no? De hacer esto. Pero por ahorita, pues también es importante el discipularse unos a otros. Exacto. Así es. Pues va que va, mi Eric. No sé si quieras cerrar con algo, con algún otro comentario que quieras mencionar ya para finalizar, porque ya nos pasamos como media hora del tiempo que me dijiste. Sí, no hay problema, no hay tema. Este, no, pues ahora sí que estaría bien poder hacer algo como tipo estudio, este, para ir desmenuzando algunas cosas de la Biblia. Estaría bien algún día dar como algo así un directo, como ahorita, donde podamos hablar sobre el canon, sobre cómo se constituyó la Biblia, Uh, o hablar de un libro en específico. yo tenía ese proyecto, bro, y yo creo que Dios ya me mandó con quién poder hacerlo. Yo tenía esa idea de ir retomando así que tal cual lo dices, Mateo, no sé, capítulo 1 y enfocarnos en eso, unos versículos, uno, otros y así. Terminar, o sea, digo un ejemplo, ¿no? Cada clase o cada en vivo, un capítulo. Porque si abarcamos dos, tres, luego como que se pierde el hilo.
sino abarcarlo bien ese capítulo y seguir ahí. Y así, imagínate, en primera, si lo queremos ver en algo em, de creación de contenido, ponle tú, uff, son más de, yo creo que 50 videos, ¿no? Que podemos Ujú. hacer. Y ya hablando de lo espiritual, siento que retomar la palabra, pero en el contexto adecuado, explicando bien qué se quiere decir, qué se quiere hacer, siento que es algo que le va a ser de mucha bendición a los hermanos. Sí, va, le damos y nos ponemos de acuerdo. Va que va. Vale, pues mi hermano Eric. Entonces ahí nos estamos poniendo de acuerdo por WhatsApp. Ahí nos estamos checando. Mis hermanos, sigan aquí a mi Sí, hermano Eric en su cuenta de la red. También estás así en Facebook, ¿verdad? sí, bro, estamos así en Facebook y ahorita en TikTok. Y pues aquí vamos a estar dándole en los en vivos para poder aportar algo más. Igual los que se quieran tal vez un día unir, estaría bien igual para conversar sobre un tema. Sí, exacto. Que por cierto, yo estoy buscando un Patreon. Estoy buscando un Patreon para mi página, pero bueno, primeramente Dios lo dé más adelante. Que es un Patreon, alguien que colabore, alguien que quiera subir contenido, aportar. Obviamente no excesivamente de trabajo, no estoy diciendo que se haga el trabajo mío, pero sí que aporte su granito de arena. Y siento que es una manera muy grande de crecer, ¿no? Entonces estoy buscando uno, y si algún día alguien se anima, pues nada más mándeme mensaje en privado. Pues bueno, mi hermano, muchas gracias por Sí, ingresar, bro. estuvo muy interesante toda esta plática. Ahí nos estamos viendo el próximo lunes o miércoles para seguir retomando. Me parece, Eric, que el lunes voy a tener algo, una actividad ahí en la iglesia, entonces no sé si se pueda, pero si no se puede el lunes, aquí estamos el miércoles, ¿vale? Sí, bro, con mucho gusto. Va, que va. Pues bueno, descansen mis amados hermanos, descansa, Vale, querido Eric, nos descansen a estamos todos, Dios les viendo bendiga. en la Chao. próxima emisión. Hay que ponerle un Vale. nombre también al podcast, ¿eh? Mm, Va a ser eso, hay que pensarlo ahí en WhatsApp. Va, que va. Ahí estás. Vale, pues. Dios les Va. bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.